Hola, en un video anterior abordamos el contenido matemático del problema de la curva braquistócrona o la curva de descenso más rápido, la cual fue abordada por Bernoulli cerca de 1696 y cuya solución resultó ser una cicloide. Recordemos que la cicloide es una curva plana generada por la trayectoria que describe un punto situado sobre una circunferencia que gira sin deslizarse a lo largo de una línea recta, como podemos visualizarlo en este momento. La cicloide fue estudiada por Galileo cerca de 1599, quien fue el primero en darle el nombre con el que hoy la conocemos. Pasados algunos años, alrededor de 1634, Gauss de Roberval hizo su aporte al estudio mostrando que el área de la región de un bucle cicloide era 3 veces el área correspondiente a la circunferencia que la genera. Posteriormente, en 1658, Christopher Wren demostró que la longitud de la cicloide es igual a 4 veces el diámetro de la circunferencia generatriz. Este mismo año, el astrónomo, físico y matemático holandés Christian Huygens dedicaba sus esfuerzos a mejorar el diseño de los relojes de péndulo, dado que había notado que el periodo de oscilación de un péndulo circular, que depende de la amplitud de su trayectoria, deja de medir correctamente el tiempo, puesto que se altera también el periodo de su oscilación. Esto se debía a que para la cartografía del siglo XVII era un problema determinar con precisión la longitud de un punto específico en la superficie terrestre. En este tiempo, el problema de la latitud se había resuelto desde antes con la utilización del sextante y la altura sobre el horizonte de los astros, pero para el caso de la longitud, la cual definía la amplitud de la trayectoria del péndulo, no había solución satisfactoria, puesto que era necesario medir el tiempo y los cronómetros que existían en la época no eran exactos y sin embargo muy sensibles a las oscilaciones de los barcos. Fue así como, inspirado por un reto de Pascal acerca de cicloide, Huygens se ocupó de estudiar el periodo de un péndulo forzado a seguir una trayectoria cicloidal, descubriendo finalmente que estos son isócronos, esto es, que la frecuencia de tales péndulos cicloidales es independiente a la amplitud de su movimiento. Huygens caería en cuenta de que, en un péndulo basado en la curva cicloide, sin importar que la amplitud de la oscilación fuera puntualmente modificada, el periodo de oscilación no se vería afectado y su valor únicamente dependería del radio de la circunferencia generatriz de la cicloide y de la deceleración de la gravedad. Así pues, había descubierto con base en consideraciones geométricas que la curva cicloide invertida es una curva tautócrona. La palabra tautócrona proviene del griego tauto, que significa mismo, y cronos, que significa tiempo, y Huygens fue pionero en demostrar esa propiedad, que es la más sorprendente de la cicloide invertida. Este descubrió que, si una bola cae en caída libre, siguiendo una cicloide invertida desde cualquier punto de ella hasta su punto más bajo, el tiempo de caída no depende del punto que se inició el movimiento. Si dejamos caer 3 bolas a lo largo de la cicloide invertida desde 3 alturas diferentes, las bolas llegan al punto más bajo al mismo tiempo, y esto lo podemos observar en la animación. Bueno, esto significa que si nos deslizamos por la curva como si fuera un tobogán, actuando solamente la fuerza de la gravedad y sin impulsos iniciales ni fuerza de rozamiento, el tiempo que tardaremos en llegar al punto más bajo será siempre el mismo, sea cual sea el punto de la curva donde comencemos el descenso. Si empezamos en el extremo superior, se tardará lo mismo que si empezamos solo a unos pocos centímetros del punto más bajo. Esto es así porque al ser la pendiente más inclinada en los extremos, se alcanzará mayor velocidad en un periodo de tiempo menor, donde hay mayor aceleración. Justo al contrario que en la zona central de la curva, donde la velocidad es menor y por tanto iniciaremos un descenso más lento. Así pues, en su principal obra, Huygens da una demostración geométrica de la propiedad autócrona de la cicloide y describe la construcción de un reloj de péndulo isócrono, es decir, como ya mencionamos, un péndulo cuyo periodo de oscilación es independiente de la amplitud de la oscilación. El propio Huygens describe su descubrimiento de la siguiente forma. El péndulo simple no puede ser considerado como una medida del tiempo segura y uniforme, porque las oscilaciones amplias tardan más tiempo que las de menor amplitud. Con ayuda de la geometría he encontrado un método hasta ahora desconocido de suspender el péndulo, pues he investigado la curvatura de una determinada curva que se presta admirablemente para lograr la deseada uniformidad.
Una vez que hube aplicado esta forma de suspensión a los relojes, su marcha se hizo tan pareja y segura que después de numerosas experiencias sobre la tierra y sobre el agua, es indudable que estos relojes ofrecen la mayor seguridad a la astronomía y a la navegación. La línea mencionada es la misma que describe en el aire un clavo sujeto a una rueda cuando ésta avanza girando. Los matemáticos la denominan cicloide, y ha sido cuidadosamente estudiada porque posee muchas otras propiedades, pero yo la he estudiado por su aplicación a la medida del tiempo ya mencionada, que descubrí mientras la estudiaba con interés puramente científico sin sospechar el resultado. La construcción del péndulo isócrono del griego igual tiempo aprovecha una propiedad fundamental de la curva cicloide, que consiste en que su evoluta es otra cicloide. La envolvente de las de recta normales a la curva, es decir, las rectas perpendiculares a la curva en cada uno de sus puntos, se llama evoluta de una curva y corresponde al lugar geométrico de sus centros de curvatura. Podemos apreciar el hecho de que la evoluta de una cicloide es otra cicloide, como se muestra en nuestra construcción de GeoGebra. Huygens demostró que si la circunferencia que genera los dos contornos cicloidales tiene precisamente un radio que es la cuarta parte de la longitud del hilo de suspensión del péndulo, entonces la masa del péndulo describe un arco de cicloide cuya circunferencia generatriz tiene el mismo radio r. Esta propiedad es fundamental para la construcción de un péndulo isócrono, forzado a moverse a lo largo de un arco de cicloide. Para ello se fija un extremo de una cuerda dada como vértice de la evoluta de la cicloide que se desea describir. El mecanismo consistía en desplazar un punto variable de la cuerda a lo largo de la evoluta mientras el extremo libre de la cuerda oscila siguiendo una curva cicloide. Desafortunadamente, cabe mencionar que aunque el péndulo ideado por Huygens era preciso en teoría, en la práctica resultó poco útil debido a que el rozamiento de la cuerda a lo largo de los arcos de la cicloide causaba un error superior al que se trataba de corregir en la medición del. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es mostrar brevemente esta propiedad principal del péndulo isócrono, que es que su periodo no depende de la amplitud, y nosotros hemos venido trabajando con el péndulo simple. Entonces vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para poder mostrar esta propiedad. Nosotros sabemos de antemano que un péndulo simple lo podemos definir como una partícula de masa m que está suspendida desde un punto de origen por un hilo inextensible de longitud L que tiene una masa despreciable. El periodo de este péndulo simple siempre depende de la amplitud. Ahora, para nosotros mostrar esa modificación que hacemos en el péndulo simple, en el que el periodo que vamos a encontrar es independiente de la amplitud, vamos a imaginar que hacemos oscilar un péndulo entre dos superficies en forma de cicloide, como habíamos visto, las evolutas, y el hilo deja de tener forma de un segmento de recta para adaptarse en una parte a esta superficie. En esta figura que tenemos, las curvas de color azul son cicloides y en color rojo se muestra el péndulo oscilando entre ambas superficies. Nosotros allí podemos imaginar que el hilo se adapta a la superficie de la cicloide hasta el punto P, que tenemos allí marcado. Desde este punto hasta el extremo, su forma es la de un segmento de recta. Allí es claro. De recta tangente a la cicloide en el punto P. Ahora entonces vamos a determinar las coordenadas de la masa puntual m para escribir las ecuaciones del movimiento y verificar que su periodo de oscilación sí es independiente de la amplitud. Ahora nosotros tenemos que las ecuaciones de la cicloide las tenemos dadas por x igual a r que multiplica teta menos el seno de teta y y igual a r que multiplica el coseno de teta menos 1. Eso lo abordamos en nuestro video de la braquistócrona. Y ahora si nosotros damos valores al parámetro teta que estén entre 0 y 2pi, nosotros representaríamos el arco completo que tenemos de color azul aquí en la figura. El vértice de la cicloide lo vamos a obtener entonces cuando teta vale pi y sus coordenadas estarían dadas por pi por r y menos 2r. Nosotros tenemos entonces que la tangente a la cicloide en un punto P va a formar un ángulo phi, como podemos ver allí, con la horizontal. El parámetro teta y el ángulo phi están relacionados y nosotros ya podríamos escribir entonces la tangente con las fórmulas que sabemos, tal y como la vemos acá, así como encontrar el ángulo phi. Nosotros podemos ver allí en la gráfica cómo se comporta la tangente con respecto a nuestra cicloide en ese punto P. Nosotros entonces en un instante dado t vamos a determinar ahora la longitud L sub 1 del hilo entre el punto de suspensión inicial y P a partir de la siguiente integral, como ya lo hemos venido haciendo con los problemas normales del péndulo.
Y ahora vamos a mirar la posición del extremo del péndulo. Nosotros tendríamos unas coordenadas iniciales x sub 1 y y sub 1 del punto P, que son las mismas coordenadas de la cicloide, solo que con nuestros respectivos subíndices. Entonces ahora nosotros tenemos que la longitud del segmento entre P y el extremo de la cuerda es L menos L sub 1. Y hace un ángulo phi sub 1, un ángulo inicial con la horizontal, que es el ángulo que forma la recta tangente a la cicloide en el punto P con la horizontal, tal como se veía en la primera figura. Entonces nosotros podemos escribir también la tangente para este ángulo inicial y las coordenadas de la masa puntual M, que están dadas por x sub 2 y y sub 2. Ahora, si nosotros prescindimos de los subíndices, nosotros tendríamos una posición x, y de la masa puntual m dependiente de un parámetro θ de la siguiente forma, como lo vemos acá. Como nosotros tenemos unas funciones para la posición, podemos derivarlas con respecto al tiempo y estaríamos obteniendo las componentes de la velocidad. Nosotros ya con las componentes de la velocidad y de la posición tendríamos suficiente información para calcular, como ya lo hemos hecho, la energía cinética y la energía potencial, que son las que nosotros tenemos acá ya desarrolladas. Entonces lo que sigue es desarrollar la ecuación del movimiento mediante la lagrangiana, que nos dice que L va a ser igual a la energía cinética menos la energía potencial. Y modelamos la ecuación del movimiento con nuestras ecuaciones diferenciales. Nosotros acá ya lo tenemos desarrollado y lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial con las siguientes condiciones iniciales. Nosotros en este caso lo resolvimos con GeoGebra, podemos utilizar cualquier otro software y nosotros tendríamos una ecuación final para la energía total. Ahora, vamos a mirar el caso particular en el que la longitud es igual a 4 veces el radio. Este caso, nosotros de antemano dijimos que era el más interesante y entonces vamos a desarrollarlo. Primero tenemos las coordenadas x y y de la masa puntual m, que nosotros simplemente reemplazando tendríamos que x es igual a r por r que multiplica a θ más el seno de θ y y que multiplica menos r por el coseno de θ más 3. Aquí hacemos lo mismo que hemos desarrollado para la energía cinética, las fórmulas que ya tenemos, y también lo haríamos con la energía potencial. Ahora volvemos a calcular la ecuación del movimiento, que nosotros ya vimos que L es igual a T menos U, la energía cinética menos la potencial, de la siguiente forma, y nos quedaría una segunda ecuación diferencial. Ahora, llegamos al punto más importante, que es en el que vamos a mirar el periodo del péndulo para ver si definitivamente es independiente de la amplitud de este. Entonces ahora nosotros vamos a calcular mediante la expresión de la energía que vimos antes el periodo del péndulo para este caso particular en el que la longitud es 4r. Entonces ahora nosotros tenemos que la energía total de la masa puntual es constante. ¿Por qué? Porque al nosotros resolverlo en GeoGebra nosotros decidimos dar algunos valores y nos dimos cuenta que todos eran los mismos. Entonces nosotros vamos a tener que la energía es constante, entonces va a haber una energía igual a la inicial cuando se encuentra en uno de los extremos de la oscilación. Entonces tenemos un parámetro θ que va a ser igual a θ sub 0, un θ inicial, y como este es constante, pues obviamente la derivada va a ser 0. Entonces allí nosotros ya podemos de nuevo reemplazar con la energía total, con la ecuación de la energía total, para dar también con una expresión para la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces nosotros también sabemos que el tiempo t que tarda el péndulo en describir un cuarto de oscilación es el que le lleva a la masa puntual a desplazarse desde el centro θ igual a 0 hasta un extremo que sea θ igual a θ sub 0 o θ inicial. Entonces nosotros tenemos la siguiente integral. Integramos simplemente a ambos lados de la ecuación que teníamos y sabemos que el periodo es 4 veces este tiempo por las condiciones que pusimos arriba. Y para calcular esta integral, bien podemos hacerlo por medio de software, pero aquí, por ejemplo, podemos hacer sustitución, emplear una sustitución simple y posteriormente completar cuadrados en el denominador y vamos a encontrar que t es igual a pi.
¿Qué sucedía acá? Nosotros ya habríamos eliminado la componente que hacía dependiente el periodo de nuestro péndulo de la amplitud y nosotros tendríamos esta expresión, el periodo del péndulo igual a 4pi que multiplica la raíz del radio sobre la gravedad para nuestro péndulo isócrono. Ahora, por ejemplo, si el radio es 1, nosotros tendríamos que el periodo es aproximadamente de 4 segundos.